¿Qué pasa cuando el silencio ya no consuela, sino que grita? Me mudé lejos del ruido buscando calma, o al menos eso creía. Cambié los semáforos por ramas que se mueven al viento, el bullicio por el canto lejano de un ave solitaria. Cada rincón de esta casa antigua guarda mi intento por escapar de algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Y ahí estaba él, mi perro, mi única compañía desde hace meses. Su respiración tranquila me daba algo de paz, pero últimamente ni siquiera eso. Hoy me miró diferente. No sé explicarlo, pero sentí que sabía algo que yo no. Y en ese momento por primera vez me pregunté, ¿y si no soy yo quien lo cuida, sino el quien intenta salvarme? Recuerdo perfectamente aquel día. No salí de casa buscando un perro. Ni siquiera pensaba quedarme más de unos minutos en el refugio. Solo voy a mirar, me repetía, como si las palabras pudieran protegerme de lo inevitable. El albergue olía a humedad y ladridos. Había movimiento, entusiasmo, desesperación. Yo caminaba despacio entre las jaulas, evitando el contacto visual con los ojos que pedían ser elegidos. Hasta que lo vi. En silencio en una esquina, como si supiera que no tenía que hacer nada para llamar mi atención. Era como si me estuviera esperando. Sus ojos, no sé cómo explicarlo. No brillaban como los de los otros. Eran oscuros, intensos, profundos. Como si pudieran ver más allá de mi piel, como si supieran lo rota que me sentía por dentro. La encargada del lugar se me acercó con una sonrisa cansada. Me contó su historia, es tranquilo pero necesita a alguien con alma fuerte. Yo no supe si me describía a él o a mí. Firmé los papeles sin pensarlo mucho. En menos de una hora, él ya estaba en el asiento trasero de mi auto, mirando por la ventana, con esa expresión serena y sabia que aún conserva. Los primeros días fueron una revolución. Él llenó cada rincón de la casa con su presencia. Lo llevé a pasear, compré su comida favorita, le hablé como si pudiera entender cada palabra. Y lo más extraño fue que parecía que sí entendía. Nos creamos una rutina. Por las mañanas, sus patitas golpeaban el suelo de madera justo antes de que sonara mi alarma. Por las tardes lo llevaba al parque y se acostaba a mis pies mientras yo leía un libro que nunca terminaba. Por las noches se recostaba a mi lado como un guardián silencioso. Y sin embargo, con todo eso, había días en que el vacío regresaba. Sin avisar, sin razón. Lo miraba dormir a mi lado, moviendo las patas como si soñara con correr, y me preguntaba si estaba siendo suficiente para él. ¿Le estaba dando lo que merecía? ¿O solo lo había traído a esta casa para que llenara mis vacíos? Una tarde lo encontré sentado junto a la puerta, mirando fijamente hacia el jardín, como si algo allá fuera lo llamara. Me agaché acariciándole detrás de las orejas y le susurré, «Estamos en esto juntos, ¿verdad?» Él movió la cola, suave como si dijera que sí. Pero algo en su mirada me hizo sentir un pequeño escalofrío. Como si intentara decirme algo más. Como si supiera que muy pronto nuestra historia iba a cambiar. Al principio pensé que era solo una etapa. Como cuando los perros tienen un día raro, ¿no? Pero no. Algo estaba cambiando en él, y también en mí. Lo notaba en las pequeñas cosas. En cómo se detenía en medio del camino, clavando la vista en el horizonte como si hubiera algo que solo él podía ver. En cómo se le erizaban las orejas ante sonidos que yo no escuchaba. Su cuerpo se tensaba, su respiración se aceleraba, y sus ojos ya no eran los mismos. Empezó a mostrar una inquietud que me resultaba desconocida. En cada paseo tiraba de la correa como si quisiera escapar de algo, o peor aún, como si intentara alcanzar algo urgente. Intentaba calmarlo con mi voz, con caricias, pero no me escuchaba. Era como si ya no estuviera conmigo, como si algo invisible se hubiera interpuesto entre nosotros. Una mañana, durante nuestra caminata habitual por el vecindario, se detuvo en seco frente a un árbol. Siempre se detenía allí, sí, pero esta vez fue distinto. Se quedó inmóvil, mirando hacia el otro lado de la calle con una atención obsesiva. Lo llamé por su nombre 1, 2 veces, nada. Era como si yo no existiera. Me costó un mundo hacer que siguiera caminando. Aquel día regresamos a casa en completo silencio. No el silencio cómodo al que me había acostumbrado, sino uno tenso, cargado. Lo observaba mientras bebía agua de su plato,
sus movimientos más rápidos, menos fluidos. Como si algo dentro de él se hubiera desordenado. Me senté en el sofá, intentando concentrarme en mis pendientes, pero no podía dejar de mirarlo. Se tumbó a mis pies como siempre, aunque esta vez su cuerpo no parecía descansar. Se giraba, se levantaba, miraba hacia la puerta, volvía a acostarse. Algo lo estaba llamando. Algo que yo no podía ver ni entender. Esa noche fue peor. Mientras cocinaba, le llamé para que se acostara en la cocina como siempre lo hacía. No vino. Se quedó en el umbral con la mirada fija, casi ausente. Me acerqué y le hablé en voz baja, más como una súplica que como una orden. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué estás viendo? No respondió, claro. Solo giró un poco la cabeza, sin moverse del sitio. Cuando fuimos a dormir, no esperó mi invitación. Saltó a la cama y se tumbó a mi lado. Sentí su cuerpo caliente pegado al mío, y por primera vez no me reconfortó. Me incomodó. Su respiración, antes serena, ahora me parecía pesada, como si ocultara algo. Cerré los ojos con fuerza, intentando convencerme de que estaba exagerando. Pero en el fondo, algo dentro de mí ya lo sabía. Algo estaba empezando a romperse. Aquella mañana, lo supe desde que abrí los ojos, algo iba a pasar. Lo sentía en el pecho, en ese peso raro que uno no sabe si es ansiedad o intuición. Preparé el café con manos distraídas mientras mi perro, mi compañero fiel, me observaba desde la entrada, con esa mirada fija, cargada de algo que no lograba descifrar. No era emoción, era algo más denso, más profundo. Como si supiera a dónde íbamos antes que yo misma lo decidiera. Tomé la correa sin pensar demasiado y salimos rumbo al parque. No al de siempre. Esta vez quise variar, cambiar el escenario, romper con la rutina, aunque sospechaba que no fui yo quien eligió el destino. Él tiraba de la correa con una fuerza poco habitual, como si lo guiara una certeza que yo no compartía. El parque nuevo era amplio, lleno de árboles que se mecían con el viento, bancos solitarios y niños corriendo tras pelotas que pintaban el paisaje de risas. Pero yo no podía disfrutarlo. Mi mente era un mar de pensamientos revueltos. Y él no estaba tranquilo tampoco. Y entonces sucedió. De un momento a otro jaló con tanta fuerza que estuve a punto de caer. Lo seguí como pude, cruzando la zona de juegos hasta llegar al estacionamiento. Ahí estaba, un hombre de pie, al lado de su auto, revisando unas cajas en la parte trasera. Y mi perro, ese que siempre fue cauteloso con extraños, se lanzó hacia él como si lo hubiese estado esperando toda su vida. Me quedé paralizada. Corrí tras él, entre nervios y confusión, y alcancé a tirar de la correa antes de que lo tocara. Le pedí disculpas al hombre, quien alzó las manos con una sonrisa calmada. Todo está bien, me dijo. Tranquila. Mi perro, en vez de retirarse, se quedó a su lado, moviendo la cola como un loco, como si acabara de reencontrarse con un viejo amigo. El hombre se agachó y le acarició la cabeza mientras yo, desde atrás, trataba de encontrar sentido a lo que veía. ¿Cómo era posible esa conexión instantánea? ¿Qué estaba pasando? Parece que le caigo bien, bromeó el desconocido, mirándome por fin. Asentí con una sonrisa torpe porque no sabía qué más hacer. Sentía que acababa de presenciar algo que no entendía, pero que me concernía profundamente. Mientras nos alejábamos, mi perro seguía mirando hacia atrás, reacio a marcharse. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí desplazada. Desde ese primer encuentro en el parque algo cambió. No solo en mi perro, también en mí. Él seguía comportándose con normalidad en casa, o al menos eso parecía. Comía, dormía, me seguía de habitación en habitación. Pero había un aire distinto en su forma de moverse, como si estuviera siempre a la espera. Como si el momento con aquel desconocido hubiese encendido algo en su interior, algo que yo no podía apagar. Lo que más me inquietaba era cómo lo buscaba con la mirada cada vez que volvíamos al parque. Sus pasos se aceleraban al acercarnos a la misma zona, sus orejas se erguían, y su cuerpo vibraba de emoción apenas olía el lugar. Y yo solo podía observarlo en silencio, con el corazón enredado entre los celos y el desconcierto. ¿Por qué con él sí? ¿Qué vio en ese hombre que yo no lograba ofrecerle? Al principio quise convencerme de que era casualidad. Quizás el hombre tenía perros y mi can percibía ese aroma.
Quizás simplemente le gustaban las personas tranquilas. Pero había algo más, lo sentía en el pecho. Una punzada incómoda, una sospecha que crecía en mí como una herida invisible. Volvimos al parque unos días después, casi por inercia. Y ahí estaba él. Sentado en el mismo banco bebiendo agua, mirando su celular. Mi perro lo reconoció al instante y volvió a jalar con una fuerza que no le conocía. No pude detenerlo. El hombre levantó la vista y sonrió. Parece que nuestros caminos se cruzan otra vez, dijo con una naturalidad que me desconcertó. Intercambiamos palabras banales. El clima, los árboles, los perros. Pero yo apenas podía mantener el hilo de la conversación. Mi atención estaba completamente en mi perro, que se comportaba como si estuviera en otro mundo. Agitaba la cola, se le iluminaban los ojos, incluso se recostó a sus pies. A sus pies. Algo que jamás había hecho conmigo. En un momento la correa se soltó de mi mano. No pude evitarlo. Fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Corrió hacia él con la alegría de un niño reencontrando a su padre. Tiene mucha energía, ¿verdad?, comentó el hombre mientras lo acariciaba. Asentí sin poder evitar una risa nerviosa. Sentía que la escena me era ajena, como si yo estuviera de más en esa conexión silenciosa entre ellos. Y entonces él dijo algo que se me quedó grabado. A veces los animales perciben lo que nosotros aún no estamos preparados para ver. No sé por qué, pero esas palabras me atravesaron. No eran solo una frase suelta. Eran una señal. Esa noche, mientras mi perro se acurrucaba en la entrada sin querer dormir a mi lado, comprendí que algo se estaba gestando, y que ya no podía seguir fingiendo que todo era normal. Después de tantos días sintiéndome en una especie de limbo, decidí que ya no podía seguir ignorando lo evidente. Algo estaba pasando, y no solo con mi perro. También conmigo. Había leído alguna vez que los animales pueden reflejar el estado emocional de sus dueños, que absorben nuestro silencio, nuestras penas, incluso nuestros pensamientos. Y si eso era cierto, entonces yo había estado contaminándolo con mis heridas mal cerradas. Busqué en internet un especialista en comportamiento canino. No quería a cualquiera. Buscaba a alguien que supiera leer más allá de los gestos. Alguien que entendiera de emociones, no solo de ladridos. Encontré a uno con muy buenas reseñas. Hablaban de él como si tuviera una especie de don. Le escribí un mensaje corto, directo, casi desesperado. Para mi sorpresa, me ofreció una cita ese mismo día. El centro estaba en las afueras. Recuerdo que todo el camino lo hice en silencio, con el corazón latiéndome en las sienes. Mi perro iba en el asiento trasero, mirando por la ventana como si también supiera que nos acercábamos a algo importante. Cuando llegamos, el hombre salió a recibirnos. 40 y tantos años, rostro sereno, voz pausada. No dijo mucho al principio. Solo se agachó y acarició a mi perro con una delicadeza que me conmovió. Lo observaba como quien escucha sin interrumpir. Es muy fiel, dijo de pronto sin apartar la vista de él. Pero está buscando algo, o a alguien. Sus palabras me sacudieron. Le conté todo, cómo había cambiado el encuentro en el parque, su inquietud creciente. Mientras hablaba, sentía como algo en mi pecho se quebraba, como si cada frase sacara a la luz una emoción que había mantenido enterrada. El experto me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me miró con una mezcla de empatía y curiosidad. No se trata solo de él, me dijo. Esto también es sobre ti. Los perros reflejan lo que sus humanos no se atreven a decir en voz alta. Si él está confundido, tal vez tú también lo estás. Me quedé sin palabras. Fue como si alguien hubiese encendido la luz en una habitación que llevaba años a oscuras. ¿Y si todo esto no era sobre su comportamiento, sino sobre mi desconexión emocional? Me pidió que lo acompañara a una zona abierta donde el perro pudiera moverse con libertad. Lo observamos mientras olfateaba, alzaba las orejas ante cada sonido, y miraba con insistencia hacia la puerta. ¿Qué sentiste la primera vez que lo adoptaste?, me preguntó de pronto. Y entonces lo entendí. No lo traje solo por compañía. Lo traje para llenar un espacio que no me atrevía a mirar. Y quizás, él solo intentaba ayudarme a ver lo que yo no quería aceptar.
Volvimos a casa al final de la tarde, después de la consulta con el experto, con la mente revuelta y el corazón latiendo más fuerte de lo habitual. Mi perro, parecía tranquilo, como si aquella visita le hubiese dado una paz que a mí aún me era esquiva. Pero en mí había una tormenta. Las palabras del especialista seguían resonando en mi cabeza. No se trata solo de él. Es sobre ustedes dos. Me senté en el sofá sin encender ninguna luz. Afuera caía la tarde y la casa entera estaba envuelta en un tono dorado, casi melancólico. Llamé a mi perro con un gesto suave. Esta vez no titubeó. Se acercó y apoyó su cabeza en mis piernas, como solía hacerlo antes. Sentí ese calor tibio sobre mi piel, y no pude evitar una lágrima. No por tristeza, sino porque entendí que durante todo ese tiempo él había estado allí, esperándome. Empecé a hablarle en voz baja, como si pudiera comprender cada palabra. Perdón por no haber estado de verdad. Por buscar en ti algo que ni yo sabía que me faltaba. Le acaricié detrás de las orejas, ese lugar que tanto le gusta, mientras mi voz se quebraba. No sé cuánto tiempo pasamos así, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola, no de verdad. Sentí que algo en mí, algo muy hondo, empezaba a soltarse. Después de cenar, me propuse hacer algo diferente. Agarré una de sus pelotas favoritas, esa roja que ya tenía marcas de tantos juegos, y la lancé por el pasillo de la casa. Él salió disparado, resbalando por el suelo de madera, igual que cuando era cachorro. Regresó con la pelota en el hocico y los ojos brillando. Jugamos como hacía mucho no lo hacíamos. Él corría, ladraba suave, me la traía una y otra vez, y yo reía con una ligereza que ya había olvidado. Entre juego y juego me miraba como si me dijera: ahí estás. Te extrañaba. Cuando el cansancio nos venció, caí rendida en el sofá. Él, sin pensarlo, se subió y se acurrucó a mi lado, apoyando su cabeza en mi regazo. Yo le acariciaba la espalda mientras él soltaba un suspiro largo, profundo, como si también hubiese estado esperando ese momento. Más tarde, al irnos a dormir, lo invité con una mirada. Se acostó a mis pies como antes y por fin sentí que ese pequeño rincón del alma que se había roto, empezaba a recomponerse. Pero justo cuando pensaba que todo volvía a su lugar, se levantó repentinamente. Fue hacia la puerta, se quedó allí, inmóvil, atento. Y de nuevo, esa sensación. La certeza de que aún no todo estaba dicho. Al día siguiente desperté antes del amanecer. No porque quisiera, sino porque no logré descansar bien. Mi cuerpo estaba en la cama, pero mi mente seguía dando vueltas. Las imágenes del parque, las palabras del experto, la forma en que mi perro se quedó mirando la puerta como si algo, o alguien, fuera a llegar, no me dejaban en paz. Hice café en silencio, tratando de aferrarme a los sonidos rutinarios de la cocina, como si esos pequeños ruidos pudieran devolverme la calma. Pero no funcionó. Porque ahí estaba él, en la misma postura de la noche anterior, junto a la puerta. Quieto. Observando algo que yo no veía. Sus ojos no estaban puestos en mí, sino en un punto fijo más allá del vidrio, más allá del jardín, más allá de la lógica. No me miraba, pero yo sentía que sí me hablaba. A su manera. Y ese lenguaje silencioso, casi invisible, empezó a quebrarme. Tomé la correa. No sabía muy bien por qué ni hacia dónde íbamos. Solo sentí que tenía que dejarme llevar. Él lo supo de inmediato. Se levantó con una rapidez distinta a la habitual. No era ansiedad. Era decisión. Tiraba de la correa con fuerza, como si ya conociera el camino. Yo solo lo seguía. Esta vez, sin resistencia. Al llegar al parque todo estaba igual, y sin embargo distinto. El aire era más fresco. Las ramas crujían suavemente con el viento. Y los pasos de mi perro eran precisos, sin dudas. Lo vi levantar la cabeza y mover la cola con fuerza. Y entonces lo vi a él, al hombre. Estaba en el mismo banco tranquilo, como si también supiera que nos encontraríamos. Mi perro se soltó de mis manos, corrió hacia él y se lanzó con una alegría que no le veía desde hacía mucho. El hombre sonrió al vernos. No parecía sorprendido. Sabía que volverían, dijo sin ninguna pretensión. Yo no supe qué decir.
Me acerqué con el corazón encogido, intentando mantener la compostura. Él acariciaba a mi perro con ternura. Y entonces pronunció algo que me atravesó. Hay perros que no necesitan palabras para reconocernos, simplemente lo sienten. Ellos saben cuando alguien es parte de algo más grande. Nos sentamos los tres, él en el banco, mi perro a sus pies y yo al lado. Observé cómo mi compañero peludo apoyaba sus patas delanteras sobre las piernas del hombre, buscándole el rostro, como si intentara confirmar que aquello era real. Y fue entonces cuando lo entendí. No se trataba del hombre. Tampoco se trataba solo del perro. Era nosotros. Era ese instante. Esa energía. Ese cruce perfecto de miradas, de silencios, de sincronía sin explicación. No pude evitar sonreír con un nudo en la garganta. Por primera vez sentí que estaba entendiendo algo que no se podía traducir en palabras. Algo que solo el corazón podía comprender. Y así, entre paseos, silencios compartidos y miradas que decían más que 1000 palabras, entendí que no lo adopté para llenar un vacío, sino para que me ayudara a reconocerlo. Él no solo fue mi compañía, fue mi espejo, mi guía en medio del desorden que yo misma no quería ver. A veces creemos que cuidamos, cuando en realidad somos los que más necesitamos ser cuidados. ¿Y tú que estás escuchando esta historia? ¿Alguna vez te has preguntado si tu forma de amar es una búsqueda de refugio o un acto de verdadera conexión? Porque a veces quien más nos comprende no necesita decir absolutamente nada.